Me llamo Lucía Gálvez y tengo 32 años. Nunca imaginé que la persona que me juró amor eterno sería capaz de destruir todo lo que consideraba sagrado. Nací en Madrid, pero ahora vivo en Barcelona, donde trabajo como analista de ciberseguridad para una startup de tecnología financiera. Mi vida era completamente normal hasta hace 9 meses, cuando recibí la noticia de que mi marido Andrés había muerto en un incendio en un ferry en el mar Balear. O al menos eso es lo que todos creíamos. Cada miércoles enciendo una vela por él en la Sagrada Familia. Es un ritual que me ha ayudado a mantener la cordura durante estos meses de duelo. Conservo su libro de poesía favorito, Aquel gastado, tomo de Federico García Lorca que supuestamente fue enterrado con sus cenizas. La vida sigue, dicen, pero nadie te prepara para cuando la muerte resulta ser una mentira. Era un martes como cualquier otro. El metro de Barcelona iba repleto como siempre en hora punta. El olor a humanidad concentrada, el sonido metálico de las puertas cerrándose, los rostros cansados de la gente que regresa a casa después de una larga jornada. Yo estaba de pie, sujetándome de una de las barras, revisando correos en mi teléfono cuando levanté la vista por puro instinto. Fue como ver un fantasma, a 3 metros de distancia. Andrés, mi marido muerto, vivo, respirando, con barba y el pelo más largo, pero indudablemente él. Sus ojos marrones fijos en las páginas de un libro, el mismo libro gastado de poemas de Lorca que yo creía enterrado con él. Sus manos sostenían el libro exactamente como lo recordaba, con el pulgar, marcando siempre la siguiente página. El mundo se detuvo, el aire se volvió espeso, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos en el vagón podían oírlo. No estaba preparada para esto. ¿Cómo podría estarlo? Nadie te enseña a reaccionar cuando ves a tu esposo muerto vivo en el metro. Sentí náuseas, sentí rabia, sentí confusión, pero sobre todo, sentí una determinación que nunca antes había experimentado. Necesitaba respuestas. Cuando el metro se detuvo en la siguiente estación, Andrés cerró el libro y se levantó. Actué por instinto, lo seguí, mantuve la distancia. Mientras caminaba por los pasillos de la estación, subió las escaleras hacia la calle y yo detrás de él, mezclándome entre la gente. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Cómo era posible? ¿Por qué lo había hecho? ¿A quién más había engañado? Andrés caminaba con decisión por las calles del barrio de El Raval, un barrio que conocía bien, donde solíamos pasear juntos durante nuestros primeros meses en Barcelona. Ahora esas calles estrechas y llenas de vida multicultural eran el escenario de mi pesadilla personal. Lo seguí durante casi 20 minutos, esquivando transeúntes, ocultándome tras esquinas cuando él miraba hacia atrás. Finalmente entró, en un bar de tapas. Desde fuera parecía un local típico, con su barra de madera y jamones colgando del techo. El Rincón de Valencia, decía el letrero, un sitio que nunca había visto a pesar de conocer bien la zona. Me quedé fuera, observando a través del cristal. Andrés saludaba al camarero con familiaridad, como si fuera un cliente habitual, o algo más. Esperé casi una hora en la acera de enfrente, pretendiendo mirar mi teléfono. Cuando Andrés salió, no estaba solo, lo acompañaba un hombre de unos 40 años, con traje caro y un reloj que brillaba incluso a distancia. Hablaban con seriedad, intercambiando lo que parecían documentos. Mi instinto de analista de seguridad se activó inmediatamente. Algo no estaba bien. Los seguí nuevamente, esta vez hacia un edificio de apartamentos cercano. Andrés tecleó un código en la puerta y ambos entraron. Anoté la dirección en mi teléfono y me quedé mirando la fachada durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Mi marido estaba vivo. Mi marido había fingido su muerte. Mi marido me había mentido de la forma más cruel posible. Esa noche no dormí.
¿Cómo podría hacerlo? Pasé horas investigando en Internet, buscando en bases de datos a las que tenía acceso gracias a mi trabajo. El edificio pertenecía a una empresa llamada Tapas Auténticas San L. Una búsqueda más profunda reveló que esta empresa era propietaria de una cadena de restaurantes de tapas en Barcelona, Madrid y Valencia, incluyendo el Rincón de Valencia. Algo no encajaba, porque una cadena de restaurantes tendría a mi marido supuestamente muerto trabajando para ellos. Decidí profundizar en mi investigación. Utilicé algunas herramientas de trabajo que técnicamente no debería usar para fines personales. La seguridad informática es mi especialidad y sabía exactamente dónde buscar. Lo que descubrí me dejó helada. Tapas Auténticas San L. no era solo una cadena de restaurantes, era una fachada. Sus transacciones financieras mostraban patrones típicos de lavado de dinero, grandes cantidades entrando y saliendo sin justificación aparente, y había algo más. Bitcoin, muchos bitcoins moviéndose a través de direcciones vinculadas a la empresa. Mi marido, el hombre que juró amarme hasta que la muerte nos separara, estaba ahora trabajando para una red de lavado de dinero del narcotráfico que utilizaba bitcoins y restaurantes de tapas como tapadera. La ironía sería graciosa si no fuera tan dolorosa. Y el incendio del ferry, también investigué eso. El informe naval oficial declaraba que Andrés estaba entre las víctimas, pero algo me decía que debía cavar más profundo. Contacté con un antiguo compañero que ahora trabajaba en seguridad marítima. Le pregunté si podía conseguirme una copia del informe original. Me debía un favor. 2 días después tenía el documento en mi correo. Lo que vi me confirmó mis sospechas. El informe había sido alterado, sutilmente, pero para alguien con experiencia en seguridad informática, los cambios eran evidentes. Alguien había añadido el nombre de Andrés a la lista de víctimas después de que el informe fuera redactado originalmente. Seguí tirando del hilo. El certificado de defunción había sido firmado por un notario llamado Rafael Mendoza. Una búsqueda rápida me mostró que este notario había sido investigado previamente por falsificación de documentos, aunque nunca fue condenado. Las piezas empezaban a encajar. Durante la siguiente semana, seguía a Andrés siempre que podía. Descubrí su rutina. Vivía en un pequeño apartamento en el Raval. Trabajaba principalmente desde el Rincón de Valencia, pero también visitaba otros restaurantes de la cadena. Se reunía con hombres de aspecto serio que llegaban en coches caros. Todo confirmaba mis sospechas. Una tarde, mientras lo seguía, Andrés entró en una cafetería. Decidí arriesgarme. Entré también y me senté en una mesa cercana. Él estaba de espaldas a mí, hablando por teléfono. Su voz, esa voz que tantas veces me había susurrado al oído, ahora sonaba fría y calculadora. Necesitamos esos 100.000 euros antes de la Merc. El jefe está impaciente. Ya sabes lo que pasa cuando se impacienta, dijo Andrés al teléfono. 100.000 euros. La misma cantidad que yo había recibido como compensación por su muerte. La indemnización del seguro que había cobrado hacía apenas 2 meses. No era coincidencia. Decidí cambiar de estrategia. Si quería respuestas, necesitaba ser más directa, pero también más cuidadosa. Estas personas eran peligrosas. Andrés era peligroso. Nunca pensé que diría eso del hombre con el que me casé, pero ahora todo había cambiado. Esa noche recibí una llamada que me heló la sangre. Era mi abuela, que vive en Sevilla. Su voz sonaba temblorosa. Lucía, ha venido un hombre preguntando por ti. Dijo que eras amiga de su hija, pero había algo raro en él. Me preguntó si sabía algo de un dinero que habías recibido recientemente, me dijo su abuela, con miedo en la voz. Le dije que no se preocupara, que probablemente era un malentendido.
pero sabía que no lo era. Estaban utilizando a mi familia para presionarme. Estaban amenazando a mi abuela. Eso cruzaba todos los límites. Al día siguiente tomé una decisión. Necesitaba ayuda, alguien que conociera el submundo de Barcelona, alguien que pudiera entender lo que estaba pasando y ayudarme a navegar por estas aguas peligrosas. Recordé a Marisol, una periodista que había conocido en un evento de seguridad informática el año pasado, especializada en crimen organizado. Teníamos una relación cordial y profesional, y sabía que podía confiar en su discreción. La llamé y quedamos en un café alejado de mi ruta habitual. Le conté todo, sobre Andrés, sobre el informe falsificado, sobre la red de lavado de dinero, sobre la amenaza a mi abuela. Escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, se quedó en silencio durante unos segundos. Creo que sé con quién estás tratando, dijo finalmente. El consorcio, así los llamamos, llevan años usando negocios legítimos para lavar dinero. Últimamente han incorporado criptomonedas a su operación. Son peligrosos. Lucía, muy peligrosos. Le pregunté qué debía hacer. Si debía ir a la policía. Ella negó con la cabeza. La policía podría estar comprometida. No sabemos hasta dónde llegan sus conexiones. Además, sin pruebas concretas, sería tu palabra contra la de ellos. Y tienen a un notario y documentos oficiales que respaldan su versión. Necesitamos más información. Marisol tenía razón. Necesitábamos más información, y yo sabía exactamente cómo conseguirla. Durante los siguientes días, Marisol y yo trabajamos juntas. Ella investigaba por su lado, utilizando sus contactos en el mundo periodístico. Yo utilizaba mis habilidades informáticas. Conseguí acceso remoto a los sistemas del restaurante El Rincón de Valencia. No fue difícil. Su seguridad informática era básica. Pude entrar en su sistema de contabilidad y confirmé nuestras sospechas. Las cifras no cuadraban. Había movimientos de dinero imposibles de justificar con la venta de tapas y sangría, pero lo más valioso fue encontrar sus carteras de Bitcoin, direcciones digitales donde almacenaban sus criptomonedas. Movían cantidades enormes, millones de euros convertidos en Bitcoin y transferidos a otras carteras imposibles de rastrear. Era una operación sofisticada. Mientras tanto, la fecha de la Merck se acercaba. El Festival Patronal de Barcelona estaba a solo 2 semanas de distancia. La presión aumentaba. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Esperamos que tu abuela siga bien en Sevilla. Sería una pena que algo le pasara a una señora tan mayor. 100.000 euros. Antes de la Merck, te contactaremos con los detalles. Sentí una mezcla de miedo y rabia. Estaban amenazando directamente a mi abuela, la única familia que me quedaba después de la supuesta muerte de Andrés, la persona que me había criado cuando mis padres murieron en aquel accidente de coche, cuando yo tenía 12 años. Mi abuela, que ya había sufrido demasiado en la vida. Le conté a Marisol sobre el mensaje. Su expresión se endureció. Esto cambia las cosas, dijo. Ahora es personal. Tenemos que actuar más rápido. Decidimos implementar un plan en 2 frentes. Por un lado, Marisol utilizaría la información que habíamos reunido para preparar un reportaje, una especie de seguro de vida. Si algo nos pasaba, la historia saldría a la luz. Por otro lado, yo utilizaría mis habilidades para darles donde más les dolía, su dinero. Pasé 3 noches sin dormir, programando lo que sería el golpe más audaz de mi carrera profesional. No era solo una cuestión de venganza, era justicia, era supervivencia, era proteger a mi abuela, era recuperar el control de mi vida. Creé un programa especial, un troyano diseñado específicamente para sus sistemas, algo que me permitiría acceder a sus carteras de Bitcoin en el momento preciso, no para robarles, no me rebajaría a su nivel, sino para bloquear sus fondos temporalmente.
lo suficiente para darles un susto y ganar tiempo. Mientras tanto, seguí vigilando a Andrés. Su rutina era predecible. Cada mañana compraba café en la misma cafetería, cada tarde trabajaba en el Rincón de Valencia, cada noche regresaba a su apartamento, a veces solo, a veces acompañado por alguna mujer. Eso último me dolía más de lo que quería admitir. No porque aún lo amara, ese amor había muerto junto con el Andrés que creía conocer. Me dolía porque era una prueba, más de que todo había sido una mentira. Un día, mientras lo vigilaba desde la distancia, nuestras miradas se cruzaron. Fue solo un segundo. Él estaba saliendo del restaurante y yo estaba en la acera de enfrente, pretendiendo mirar un escaparate. Nuestros ojos se encontraron y vi cómo su expresión cambiaba: reconocimiento, sorpresa, miedo. Luego fingió no haberme visto y siguió caminando a paso rápido. Sabía que había sido descubierta. Era cuestión de tiempo antes de que ellos hicieran su movimiento. Necesitaba adelantarme. Esa noche recibí una llamada. Era un número desconocido. Contesté preparada para lo peor. Lucía, dijo una voz que conocía demasiado bien. Andrés. Mi mundo se detuvo por un instante, después de 9 meses creyéndolo muerto, después de semanas siguiéndolo en secreto. Escuchar su voz dirigiéndose directamente a mí era surrealista. Tenemos que hablar, continuó. No es lo que piensas. Puedo explicarlo todo. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. No, es lo que pienso. La excusa universal de los mentirosos cuando son descubiertos. Realmente fingiste tu muerte, Andrés. Dejaste que llorara sobre un ataúd vacío, que encendiera velas por ti cada semana. ¿Qué más hay que explicar?, dije, intentando controlar el temblor en mi voz. Todo, hay mucho más que explicar, pero no, por teléfono. Necesitamos vernos. Mañana, a las 10, en el parque de la Ciudadela, junto al lago. Ven sola. Quería decirle que no, que se fuera al infierno, que ya no significaba nada para mí, pero necesitaba respuestas, y quizás esta era mi oportunidad para obtenerlas. De acuerdo, dije finalmente. Mañana a las 10. Llamé a Marisol inmediatamente después. Le conté sobre la llamada, sobre la reunión programada. Es una trampa, dijo ella sin dudar. No puedes ir sola. No pensaba hacerlo. Tenía un plan. Marisol estaría cerca, vigilando, y llevaría conmigo un dispositivo de grabación. Todo lo que Andrés dijera quedaría registrado. Sería evidencia. Esa noche apenas dormí. Los recuerdos de mi vida con Andrés se mezclaban con la cruel realidad de su traición. Recordé nuestro primer encuentro, en aquella conferencia de seguridad informática en Madrid. Su sonrisa cuando me invitó a tomar un café. Nuestra primera cita, caminando por el Retiro bajo la lluvia. La propuesta de matrimonio en la playa de la Barceloneta, la boda pequeña pero emotiva, con mi abuela llorando de alegría. Todo parecía ahora parte de un elaborado engaño, una farsa diseñada ¿para qué exactamente? Esa era la pregunta. ¿Qué me atormentaba? La mañana siguiente amaneció nublada. El tiempo parecía reflejar mi estado de ánimo. Me vestí con ropa cómoda que me permitiría correr si fuera necesario. Guardé un spray de pimienta en mi bolsillo. Coloqué el dispositivo de grabación en mi chaqueta. Estaba preparada para lo que fuera. Llegué al parque de la Ciudadela 10 minutos antes de la hora acordada. El parque estaba relativamente tranquilo a esa hora de la mañana. Algunos corredores, algún turista madrugador. Marisol estaba posicionada estratégicamente en un banco, fingiendo leer un libro. A las 10 en punto vi a Andrés aproximarse al lago. Venía solo, como había prometido. Llevaba vaqueros y una camiseta negra, el pelo más largo de lo que solía llevarlo cuando estábamos juntos. La barba recortada pero presente. Físicamente, era el mismo hombre con el que me había casado, pero en sus ojos había algo diferente, algo duro que no recordaba. Cuando me vio,
Se detuvo. Nos quedamos mirándonos durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, caminé hacia él. Cada paso costaba un esfuerzo enorme. Era como caminar hacia un pasado que creía enterrado. Gracias por venir, dijo cuando llegué a su lado. Su voz sonaba nerviosa. Intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. No he venido por ti, he venido por respuestas. Respondí fríamente, lo sé, y te las mereces, todas ellas. Pero primero, necesito que entiendas que nunca quise hacerte daño. Sentí que la rabia me consumía, la audacia de decir eso después de lo que había hecho. No me hagas reír, Andrés. Fingiste tu muerte, me dejaste creyendo que había perdido al amor de mi vida. ¿Qué esperabas que pasara? Que me sintiera feliz al descubrir que todo fue una mentira. Él bajó la mirada. Por un momento pareció realmente avergonzado. No tuve elección, Lucía. Estaba metido en algo grande, algo peligroso, y te estaba poniendo en peligro a ti también. Le pedí que me lo contara todo, desde el principio, y así lo hizo. Me habló de cómo había comenzado a trabajar para el consorcio mucho antes de conocerme. Al principio era solo pequeños trabajos. Utilizar sus conocimientos informáticos para ayudarles con sistemas de seguridad. Luego las cosas escalaron. Se volvió un informante clave, alguien que sabía demasiado. Cuando quisieron que me involucrara en operaciones más serias, intenté dejarlo, dijo, pero no es tan fácil. No con esta gente. Me amenazaron, nos amenazaron a los dos. La única salida que vi fue desaparecer, fingir mi muerte. Le pregunté por qué no me había llevado con él, por qué no me había contado la verdad, por qué te conozco. Lucía, eres demasiado honesta, demasiado recta. Nunca habrías aceptado vivir así, huyendo, siendo cómplice. Y tenía miedo de que intentaras enfrentarte a ellos. Son demasiado poderosos. Su explicación tenía sentido, pero no justificaba nada, no borraba el dolor que me había causado. Y ahora quieren mi dinero, el dinero del seguro, dije, queriendo ver su reacción. Andrés pareció genuinamente sorprendido. ¿De qué hablas? No te hagas el inocente, dije. Sé que el consorcio me está exigiendo 100.000 euros, los mismos 100.000 euros que recibí como indemnización por tu supuesta muerte. Ya han amenazado a mi abuela. Su expresión cambió. La sorpresa dio paso a algo parecido al miedo. No lo sabía, te lo juro, no tenía idea de que te estaban extorsionando. He estado trabajando con ellos solo para mantenerme vivo, para mantenerlos lejos de ti. No sabía si creerle. Todo en mi interior gritaba que no confiara en él, que cada palabra que salía de su boca podía ser otra mentira, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. Si lo que dices es cierto, estás en una posición para ayudarme, dije finalmente. Necesito información, necesito saber quiénes son exactamente, cómo operan, cuáles son sus puntos débiles. Andrés negó con la cabeza. No entiendes en lo que te estás metiendo, Lucía. Esta gente no juega limpio. Si descubren que te estoy ayudando, nos matarán a los dos. Y a tu abuela, también. Le expliqué que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, que ya estaba involucrada quisiera o no, que habían amenazado a mi familia y que no iba a quedarme de brazos cruzados. Finalmente, Andrés accedió a ayudarme. Me daría información sobre el consorcio, nombres, ubicaciones, detalles de sus operaciones. A cambio, quería mi promesa de que encontraríamos una manera de salir ambos de esta situación. No hago promesas a mentirosos, dije, pero aceptaré tu ayuda. Nos despedimos con un plan. Él recopilaría información y me la haría llegar a través de un canal seguro que estableceríamos. Yo continuaría con mi plan de bloquear sus carteras de Bitcoin. Trabajaríamos por separado pero hacia el mismo objetivo, librarme del consorcio. Mientras caminaba de regreso para encontrarme con Marisol,
No podía evitar preguntarme si estaba cometiendo un error. Confiar en Andrés después de todo lo que había hecho parecía una locura, pero también parecía mi mejor opción en ese momento. Marisol estaba ansiosa por saber qué había ocurrido. Le conté toda la conversación, cada detalle. Ella escuchó atentamente, su expresión cambiando entre escepticismo y consideración. Podría ser útil tener a alguien dentro, dijo finalmente, pero no podemos confiar en él completamente. Debemos verificar todo lo que nos diga. Estaba de acuerdo. Confianza, pero con verificación. Era la única manera. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Andrés comenzó a enviarme información a través del canal seguro que habíamos establecido, nombres de líderes del consorcio, ubicaciones de sus principales operaciones, detalles sobre cómo movían el dinero. Todo encajaba con lo que Marisol y yo habíamos descubierto por nuestra cuenta. Mientras tanto, yo seguía perfeccionando mi programa para bloquear sus carteras de Bitcoin. Era un trabajo delicado. Un solo error podría alertarlos o, peor aún, podría provocar que perdieran su dinero permanentemente. No quería eso. No, quería ser como ellos. Solo quería tiempo y poder de negociación. A medida que se acercaba la Merck, la presión aumentaba. Recibí otro mensaje amenazador. Esta vez con una foto de mi abuela saliendo de su casa en Sevilla. La estaban vigilando. El mensaje era claro. Pagaba o ella sufriría las consecuencias. Decidí llamar a mi abuela y advertirle, con la excusa de que había recibido amenazas en el trabajo. Le pedí que se quedara con su hermana en Córdoba durante unas semanas. Ella accedió, aunque pude notar la preocupación en su voz. Me dolía involucrarla en esto, incluso indirectamente. Me prometí que pagarían por haberla metido en esto. La noche antes de la Merck, todo estaba listo. Mi programa estaba perfeccionado. Marisol tenía su reportaje preparado, listo para ser publicado si algo salía mal. Andrés había proporcionado todos los detalles que necesitábamos sobre él. Funcionamiento interno del consorcio. Solo quedaba ejecutar el plan. A medianoche, desde mi apartamento, accedí remotamente a los sistemas del restaurante El Rincón de Valencia. Desde allí, pude conectarme a su red interna. Todo iba según lo planeado, hasta que encontré algo inesperado. Había un correo electrónico reciente, de Andrés a alguien llamado Martínez. Un correo que revelaba toda nuestra operación. Andrés me había traicionado. Otra vez. El correo explicaba nuestro plan, mi intención de bloquear sus carteras de Bitcoin, la implicación de Marisol. Todo incluía una propuesta. Andrés ofrecía entregarme a cambio de su libertad, de su vida. Sentí un dolor agudo en el pecho. A pesar de todo, aún había una parte de mí que quería creer en él, que pensaba que quizás, solo quizás, había algo de verdad en sus palabras en el parque, pero no, todo había sido otra mentira. Tomé una decisión en ese momento, cambié el plan. Ya no solo bloquearía las carteras de Bitcoin temporalmente, no, ahora iba a dar un golpe más contundente. Iba a transferir los fondos, no a mi cuenta, por supuesto, eso sería rastreable, sino a cientos de pequeñas carteras anónimas. Un laberinto de transacciones imposible de seguir, no para robarles, sino para darles una lección. Trabajé toda la noche, programando, ejecutando, verificando. Cuando amaneció, estaba exhausto pero satisfecho. Había funcionado. Millones de euros en Bitcoin, dispersados en un laberinto digital, recuperables. Sí, pero solo si yo proporcionaba la clave. Solo si yo lo permitía. Envié un mensaje a un número que Andrés me había dado, el número de uno de los líderes del consorcio. Sus bitcoins están bajo mi control ahora. Si quieren recuperarlos, estas son mis condiciones. 1. Dejan a mi abuela en paz. 2. Me dejan en paz a mí. 3.
Andrés Gálvez responde por sus acciones. La respuesta no tardó en llegar. Esto es un error que pagarás caro. No me intimidaba. Tenía a Marisol esperando con el dedo en el botón de publicar. Tenía evidencia suficiente para hundir al consorcio si me pasaba algo. Y ahora tenía su dinero. La mañana de la Merck. Barcelona se preparaba para celebrar. Las calles comenzaban a llenarse de gente. La música sonaba en las plazas. Pero, yo tenía una última reunión pendiente. Había citado a Andrés en nuestro antiguo lugar favorito, una pequeña cafetería cerca del Parque Güell. Llegó puntual, con aspecto nervioso. Se sentó frente a mí, evitando mi mirada. Lo sé todo, Andrés, dije sin preámbulos. Vi tu correo a Martínez. Vi cómo me vendías. Otra vez, su rostro palideció. Abrió la boca para hablar, pero lo interrumpí. No quiero excusas. No quiero más mentiras. Solo quiero que sepas que he bloqueado los bitcoins del consorcio, millones de euros, dispersos pero recuperables, con una condición. Parecía confundido. ¿Qué condición? Que confiesen, tú incluido. Tengo un amigo en la policía, alguien en quien confío, alguien que no está en la nómina del consorcio. Le he enviado toda la evidencia, todo lo que tú me diste, todo lo que descubrimos Marisol y yo, todo. En este momento están preparando redadas en todos los restaurantes de la cadena, pero solo recuperarán su dinero si cooperan, si confiesan. Andrés me miró con una mezcla de admiración y miedo. No lo entiendes. Me matarán por esto, tal vez. O tal vez puedas hacer un trato, convertirte en testigo protegido, empezar de nuevo, una vida nueva, una vida real esta vez. No respondió, no hacía falta, ambos sabíamos que era su única opción. Su mirada se dirigió hacia la ventana. La ciudad celebraba la Merck ajeno a nuestro drama personal. ¿Sabes qué es lo más triste, Andrés? Dije después de un largo silencio, que te amaba de verdad, que habría hecho cualquier cosa por ti, incluso habría huido contigo si me lo hubieras pedido. Lo sé, respondió en voz baja, y ese fue mi mayor error, subestimarte, pensar que necesitabas ser protegida en lugar de ser una aliada. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. La operación policial había comenzado. Deberías irte ya, le dije. Mi contacto en la policía te esperará en la comisaría central. Está todo arreglado. Si cooperas, tendrás protección. Se levantó lentamente. Por un momento pareció que iba a decir algo más. Luego simplemente asintió y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró por última vez. Lo siento, Lucía, por todo, y se fue, para siempre esta vez. Las semanas siguientes fueron intensas. La operación policial fue un éxito. Desmantelaron toda la red de lavado de dinero, arrestaron a decenas de personas, incluyendo al notario, que había falsificado la muerte de Andrés. La prensa se hizo eco de la noticia, el mayor golpe al narcotráfico en Barcelona en la última década, decían los titulares. Andrés cumplió su parte, confesó todo, se convirtió en testigo protegido. Según me informó mi contacto en la policía, lo habían trasladado fuera del país con una nueva identidad. Nunca más sabría de él. Los bitcoins fueron recuperados y entregados a las autoridades como evidencia. Mi abuela regresó a Sevilla, ajena a la verdadera magnitud de lo que había ocurrido. Para ella, solo había sido unas vacaciones improvisadas con su hermana. Marisol escribió un reportaje sobre todo el caso, omitiendo ciertos detalles para proteger mi identidad. Ganó un premio de periodismo por ello. Seguimos siendo amigas, aliadas en una batalla que nunca esperamos librar. Y yo continué, con mi vida, seguí trabajando como analista de ciberseguridad, aunque ahora para una empresa diferente, una que valoraba especialmente mi experiencia en detección de fraudes financieros. Irónico, considerando cómo la adquirí. Ya no enciendo velas los miércoles. Ese ritual murió junto con la mentira de la muerte de Andrés.
pero aún conservo aquel libro gastado de poemas de Lorca, no como recuerdo de un amor perdido, sino como recordatorio de que a veces las personas más cercanas pueden ser las más peligrosas, y que la familia no siempre es la que te dicen que es. Recuerdo una frase de mi abuela: la sangre hace parientes, pero la lealtad crea familia. Nunca la entendí tan bien como ahora. Marisol se convirtió en más familia para mí en esas semanas de peligro que Andrés en años de matrimonio. La lealtad, la honestidad, la confianza, eso es lo que crea verdaderos lazos. Han pasado 2 años desde todo aquello. Barcelona sigue siendo mi hogar. Sus calles ya no guardan fantasmas para mí. He aprendido a vivir con las heridas, a convertirlas en cicatrices que me recuerdan lo fuerte que puedo ser cuando es necesario. A veces, en noches como esta, me pregunto dónde estará Andrés, si su nueva vida le habrá dado la paz que buscaba, si alguna vez piensa en mí y en lo que perdimos. Pero esos pensamientos vienen cada vez con menos frecuencia. Ya no definen quién soy. Mi nombre es Lucía Gálvez. Tengo 34 años. Sobreviví a la mayor traición imaginable, y ahora sé que puedo sobrevivir a cualquier cosa. ¿Y tú? ¿Alguna vez has descubierto que quien decía amarte guardaba secretos capaces de destruir todo lo que creías cierto? ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tu verdadera familia?